Amén, santos. Himno número 287. Qué gran misterio es el Dios triuno, uno en substancia y en persona tres. El Padre en el Hijo se introduce por el Espíritu a nuestro ser. El triuno Dios inagotable es, admirable, glorioso es Él, divino don que excede a todo bien, que excelso es en nuestro ser. Qué manantial
Bien, el tema central, hermanos, buenas noches, antes que nada, es experimentar, disfrutar y expresar a Cristo, tomo 5. Vamos a entrar al último mensaje de este tomo 5 para ya comenzar pronto el último tomo, ¿no? Que tiene que ver con lo que es Apocalipsis. Así que vamos a hacer un pequeño resumen, hermanos, de lo que se ha visto hasta hoy. Tenemos la semana 25, Cristo como nuestras virtudes, la paz de Dios, nuestro secreto y aquel que nos fortalece con poder. Acá tenemos un tema que es comprensión y no estar afanados. Ese es el mensaje, el trasfondo que el Señor nos quiere dar. Dado que, ¿por qué tenemos que tener esta comprensión y no estar afanados? Porque Cristo, como nuestras virtudes, como la paz de Dios, como nuestro secreto y como aquel que nos fortalece con poder, nos provee todos los elementos que necesitamos por nuestro lado para recibir más de Él y por el lado de Él para cumplir su propósito. La semana 26, el título era Conocer y tomar a Cristo como nuestro modelo. Debemos tomar la manera de pensar de Cristo. Ese es el trasfondo del mensaje, ¿no? Yo le estoy poniendo un resumido así muy pequeñito para que recordemos cuál era el trasfondo de lo que el Señor nos quería decir. Entonces, volvemos a repetir, debemos tomar la manera de pensar de Cristo. La Biblia nos dice que tenemos la mente de Cristo. La pregunta es, ¿por qué no la usamos? Porque no tomamos su manera de pensar. Y eso es lo que nos presenta el cuadro de la semana 26. Pero fíjense cómo comienza, dice conocer. Y conocer en la Biblia es hacerse uno. Conocer y tomar a Cristo como nuestro modelo. Vamos a la semana 27, nos decía disfrutar. Fíjense cómo comienza, ¿no? Cristo como. Luego nos dice conocer y tomar. Y en la tercera semana nos dice disfrutar al Cristo todo inclusivo como aquel que es la buena tierra, nuestra porción asignada. ¿Cuál sería el resumen de todo esto? Necesitamos, hermanos, necesitamos andar en Cristo para absolverlo y disfrutarlo. La semana 28 dice que el misterio de Dios es Cristo. Ahora, como misterio de Dios, Él es la corporificación de la deidad. Ahí tenemos todo lo que el Señor nos habló en esta semana 28. Cristo, como el misterio de Dios, es la corporificación de la deidad. Y tenemos la semana 29, que acabamos de terminar ahora, que dice la causa. Fíjense que aquí hay dos causas. La causa de que seamos irreprensibles en santidad y la causa de nuestra completa santificación en nuestro espíritu, alma y cuerpo. La causa es el motivo, ¿no? El motivo por qué. El Señor necesita avanzar. Y esto lo vemos en el resumen, dice, Cristo nos está santificando en cuanto a nuestra manera de ser, a fin de conseguir en nosotros nuestra salvación orgánica. Él necesita que su novia esté preparada. Y hemos estudiado la preparación de la novia. Pero ¿dónde está la clave para que esta preparación sea real, genuina? Es
que Cristo nos santifique. Pero también hemos visto algo muy interesante. Él tiene todo el deseo, el anhelo, ya está 24 horas dispuesto para nosotros. La pregunta es, ¿nosotros estamos dispuestos tal vez una hora para Él? Esa es la pregunta que nos deja esta semana 29, ¿no? Entonces, con esta panorámica, hermanos, donde el Señor nos va mostrando paso a paso cómo Él quiere seguir avanzando, ¿no? Dándonos los motivos, las causas, etcétera, para el cumplimiento también de su deseo. Bien, vamos a entrar a la semana 30, que nos muestra, en primer lugar, el Dios triuno es la estructura del Nuevo Testamento. Aquí vamos a hacer un pequeño resumen y luego ya vamos a entrar en detalle en el mensaje, ¿no? El Dios triuno es la estructura del Nuevo Testamento. Cuando hablamos de estructura, se nos viene a la mente de inmediato, por ejemplo, un edificio, ¿no? La estructura. La estructura no es lo bonito que se ve por fuera, la estructura es lo que le da sostenibilidad, ¿no? A ese edificio. Desde el cimiento, las columnas, etcétera, ¿no? Él es la estructura del Nuevo Testamento. La segunda sección que vamos a ver, y ahí están los versículos, por tiempo vamos a tratar de... Dice, llegamos a conocer al Dios triuno al experimentarlo y disfrutarlo. Recordemos que conocer es hacerse uno. ¿Cómo nos hacemos uno con Él? Cuando lo experimentamos. Y cuando lo experimentamos, eso nos conduce al segundo paso, que es disfrutarlo. Entonces, si nosotros nos abrimos a Él, investigamos, nos acercamos a Él, lo vamos a ver en el desarrollo del mensaje, entonces vamos a tener la opción de experimentarlo. Y se me viene a la mente de inmediato un plato de comida rico, ¿no es cierto? Y yo no digo, voy a comerlo de a poquito, o voy a, no sé, lo voy a comer mañana mejor. No, yo quiero disfrutarlo ahora. Y eso es lo que necesitamos despertar en nosotros, ese conocerlo ahora para poder experimentarlo ya. Y si lo experimento verdaderamente, entonces voy a poder disfrutarlo. La tercera sección nos dice, cuando el Dios triuno llega a ser nuestra experiencia y disfrute, o sea, cuando pasamos la sección 2, Él no solamente es aquel que está en el trono y es universalmente vasto, ya pasamos esa etapa, ya no vemos objetivamente a Dios, sino también es aquel que está en nuestro corazón. Es decir, ya lo vemos de una manera subjetiva. Y eso, paso a paso, nos está llevando a la cumbre de esta semana, ¿no? La cuarta sección dice que el Nuevo Testamento, al igual que la Biblia, en su totalidad, está íntegramente compuesto de la Trinidad Divina y estructurado con la Trinidad Divina. Es obvio que el componente que fortalece tanto el Nuevo Testamento como la Biblia en su totalidad es la Trinidad Divina. Y la quinta sección nos dice que la epístola de Primera de Tesalonicenses está dirigida a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre, en el Señor Jesucristo. Y aquí entramos al mensaje
Amén. El título del mensaje es La Iglesia en el Dios Triuno. Y aquí podemos hacer un primer comentario que es muy importante, que nos debe alegrar. A mí particularmente me alegra decirles, hermanos, que estamos en el Dios Triuno. ¿Están contentos, hermanos? Estamos en el Dios Triuno, hermanos. Y, Amén. y cuando uno dice que una persona cree en Dios, está en el Dios Triuno, no es suficiente, porque el Señor dijo que tenemos que creer y ser bautizados. Ahí empezamos ya a participar en una localidad, en una iglesia, y ahí estamos en el Dios Triuno. Entonces, hermanos, las experiencias espirituales ocurren en el espíritu, pero el disfrute es en nuestra alma. Usted dirá, pero ¿y cómo es esto? No se preocupe. Estos dos operan juntos, porque es la Trinidad en acción, hermanos. Es por eso que el Señor es el pastor. Y Primera de Pedro 2:25 nos da este panorama, ¿no? Que Él es nuestro pastor. Dice, vosotros sois ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y guardián de vuestras almas. Entonces, el Señor, ¿qué quiere? Ganar nuestra alma. Y acá hay algo que les comparto. El Señor me hizo meditar sobre este tema. Fíjense que el hombre está constituido como cuerpo, alma y espíritu. Perfecto. Para que el hombre pudiera volver al estado original, ¿no es cierto?, y ser salvo, el Señor tuvo que experimentar todo lo que conocemos, su encarnación, su vivir humano, etc. ¿Qué puso Él a disposición? Su cuerpo. Entonces, al morir, porque la paga del pecado es muerte, al morir, Él pagó el precio, judicialmente nos dio esa salvación. Pero Él resucitó. Y esa resurrección, como el Espíritu vivificante, permitió que el hombre, que ya no tenía que pagar el precio por el cuerpo, ya lo pagó el Señor, pudiera ser salvo también en el Espíritu, porque Él se sopló dentro de nosotros. Y tenemos, por un lado, el cuerpo ya liberado, Él pagó el precio, y por otro lado, el Espíritu, donde Él vino a morar en nosotros, asegurarse de la salvación. Pero nos queda un elemento intermedio, que es nuestra alma. Y como hemos visto en la semana 29, nuestra alma tiene tuberías que estaban sucias, ¿no? Estaban con problemas. Y eso hace que no haya un fluir. ¿Qué es lo que le da vida al cuerpo? La sangre, el fluir de la sangre. Sin la sangre fluyendo, nuestra vida llega hasta ahí. ¿Y qué le da qué le da vida al cuerpo de Cristo? El fluir del Espíritu. Pero si detenemos el fluir por nuestras arterias, que están sucias, entonces el Espíritu no se mueve, no actúa, no ejecuta la obra transformadora y todo ese proceso queda en stand-by. Y ahí es el problema. Entonces, ¿qué es lo que nos quiere mostrar el Señor en esta noche? Que la iglesia está en el Dios triuno. La primera sección, como vimos, el Dios triuno es la estructura del Nuevo Testamento.
Y estructura nos dice algo, es lo que sostiene, es lo que le da todo para que puedas haber edificación. Entonces, con esa estructura, vamos a la segunda sección. Llegamos a conocer al Dios triuno al experimentarlo y disfrutarlo. Entonces podemos orar el día de hoy y decirle, Señor, en el día de hoy estoy abierto a experimentarte y a disfrutarte. Soy un vaso abierto, Señor, y queremos que tú seas quien nos guíe y nos pastoree. Oh, Señor, de la manera que tú, particular que tú quieras, Señor. No importando la situación que estemos viviendo, solo queremos entregarnos a ti. Esto nos permitirá, como dice, llegamos a conocer. ¿Cómo lo conocemos? No lo conocemos de la manera como muchos en algún momento nos han hecho creer, ¿no? Por un conocimiento de la doctrina. Lo conocemos al experimentarlo y disfrutarlo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Que el Nuevo Testamento para nosotros nos permita verdaderamente conocer a este Dios triuno como la estructura de todo lo que Dios quiere hacer. Ay, Señor Jesús. Y decimos en el punto A de la segunda sección que el Dios triuno no solo es el objeto de nuestra fe, Él mora en nosotros como nuestra vida y suministro de vida para nuestra experiencia y disfrute. El punto B nos dice que necesitamos conocer al Dios triuno en nuestra experiencia por medio del disfrute interior que tenemos del Dios subjetivo. Y cada día, hermanos, debemos abrazarnos a Él, abrazarlo y mantenernos ahí un tiempo, como nos habla Juan 15, ¿no? Permanecer en ti y tú en mí. Así podremos experimentarlo y con ello disfrutarlo. Entonces, si hemos de conocer al Dios triuno, debemos estar en la línea de la vida y en el proceso del crecimiento en vida. Cuanto más crezcamos en vida, hermanos, más nos ocuparemos de la Trinidad divina. Si miramos los apóstoles, si miramos los hermanos que han tomado la delantera en tantos lugares, ¿no? Como nuestros hermanos del ministerio, ellos cada vez que conocen más a Cristo, más tiempo pasan con Él. Y eso es por el amor que Él está sembrando y llenando nuestro ser. Y ese amor nos va haciendo enamorarnos más y más de Él y necesitarlo cada vez más. La tercera sección nos dice cuando el Dios triuno llega a ser nuestra experiencia y disfrute. O sea, cuando pasamos esta segunda sección, entonces Él no solamente es aquel que está en el trono, objetivamente fuera de nosotros, y es universalmente vasto, sino también aquel que está en nuestro corazón. Efesios 3 nos habla de que Él haga su hogar en nuestro corazón. ¿Y por qué es esto? Porque Él tiene que ganar todas nuestras partes del alma. Tiene que limpiar todas las cañerías, ¿no? Todos los elementos que están dentro, que componen el alma y que obviamente están todavía con cosas de la vieja creación. El punto A dice, conocemos al Dios triuno, no en lo vasto que es el universo, sino en la esfera personal de nuestro corazón. Necesitamos ir más allá, más allá. ¿Y esto cómo se hace, hermanos? En nuestra mente, en nuestra voluntad
y en nuestra emoción. Tenemos que conocerlo y darnos a Él, abrirnos a Él para que tome el control de nuestra mente, de nuestra voluntad y de nuestras emociones. Así, estas arterias, como estudiamos en la semana 29, van a ser limpias y van a ser liberadas de toda vejez. Por lo tanto, el Señor va a poder fluir dentro de nosotros y fortalecernos para llevarnos a esa plena madurez. Eso es tomar posesión, en este caso, de nuestro corazón y hacer su hogar en él y la posición que a él le corresponde, que es ser no solo el pastor, sino el rey. El punto B en el Nuevo Testamento dice: lo importante es que conozcamos a el Dios triuno que ha venido a morar en nuestro ser, aquel que mora en nuestro espíritu y desea extenderse a todas las partes internas de nuestro corazón. Oh Señor Jesús, podemos orarle, decirle: Señor, quiero que cada parte interna de nuestro ser estén disponibles para ti. Oh Señor Jesús, queremos, Señor. Podemos orar juntos ahí, en silencio. Señor, queremos que cada parte interna de mi ser esté dispuesta, disponible para ti, Señor. El punto C dice: la manera neotestamentaria de conocer al Dios triuno es personal, por un lado, detallada, por otro, y experiencial. Personal, lo debo iniciar en las mañanas, tener mi experiencia personal con Él. Una vez que tengo esta relación con Él, cuando entro a la palabra, empiezo a tener conocerlo detalladamente. Voy leyendo, voy instruyéndome, voy recibiendo de Él, le pregunto: explícame esto, Señor, etcétera. Y así detalladamente Él me va mostrando el camino. Y experiencial, porque en el día voy teniendo experiencias con Él. Eso es la manera que el Señor quiere que lleguemos a conocerlo. El punto D dice: cuán preciosa es esta manera experiencial de conocer al Dios triuno. El Señor quiere compartir este tiempo de conocernos. Él quiere que lo conozcamos, y que Él llegue a ser verdaderamente lo que Él estimó y definió en ese concilio cuando estableció su plan, su economía. La cuarta sección nos dice que el Nuevo Testamento, al igual que la Biblia en su totalidad, está íntegramente compuesto de la Trinidad divina y estructurado con la Trinidad divina. Aquí vamos a ver cómo es esto de la Trinidad divina. Todo el Nuevo Testamento, es el punto A, está relacionado con el Dios triuno. El Dios triuno es el elemento con el cual está construido el Nuevo Testamento. Ahí hay una relación. El punto B dice que la Biblia nos presenta un cuadro del mover de la Trinidad divina para la realización de su economía. Esto es evidente, dado que es la Trinidad divina la que nos está llevando y conduciendo para que Él vaya edificando su iglesia, llevando a la madurez a su novia, de tal manera que llegue el momento en que Él pueda regresar y casarse con su novia. Y así concluirá finalmente en la ciudad santa, la Nueva Jerusalén. El punto D dice que la revelación con respecto al Dios triuno en la palabra de Dios tiene por finalidad la impartición de Dios en su Trinidad divina, en su pueblo escogido y redimido, para que lo experimenten y lo disfruten.
a fin de que puedan llegar a ser su expresión corporativa por la eternidad. Sabemos que ese es el plan de Dios. Y acá podemos decir una pequeña oración. Señor, quiero crecer a la madurez, aquí y ahora, no mañana, aquí y ahora. Señor, trabaja en mí. Eso debe ser nuestro día a día. Señor, quiero crecer a la madurez, aquí y ahora, pero dependo de ti, Señor. Amén. Y la quinta sección es una sección donde está la carga del mensaje. Dice, la epístola de Primera de Tesalonicenses está dirigida a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Entonces, por un lado, la iglesia en Tesalónica era de los tesalonicenses. Por otro, esta iglesia estaba en Dios el Padre y en el Señor Jesucristo. ¿Qué significa esto? Que tal iglesia nace de Dios el Padre con su vida y naturaleza y está orgánicamente unida al Señor Jesucristo en todo lo que Él es y ha hecho. Ya vimos cómo funciona la Trinidad y ahora lo vamos a ver más profundo. Punto 2 dice, necesitamos ver, hermanos, que la iglesia está compuesta de seres humanos que están en Dios el Padre. Y en el Señor Jesucristo, esto es, aquellos que poseen la vida de Dios y están en la unión orgánica con Cristo. Esa es la iglesia, hermanos. Entonces, para que podamos ver esto y experimentarlo como lo que quiere el Señor, dice, cuando Pablo dice que la iglesia está en Dios, el Padre y en el Señor Jesucristo, en realidad quiere decir que la iglesia está en el Dios triuno. El título de este mensaje. La iglesia está en el Dios triuno. Y las expresiones Dios Padre y el Señor Jesucristo implican el Espíritu. Por tanto, en 1 de Tesalonicenses 1:1 dice que el Espíritu está implícito y se da a entender y podemos decir que la iglesia está en el Dios triuno. Oh Señor Jesús, qué precioso es, hermanos, cómo el Señor ha ido trabajando en cada hermano para llevarnos a la parte corporativa de tal manera que las localidades vayan avanzando en ese ganar más Cristo, en ese conocerlo, experimentarlo y disfrutarlo. Cuando el otro día tuve una conversación con unos hermanos de una denominación y normalmente yo no quiero hablarles de cosas del ministerio, ¿no? Yo le hago preguntas. Porque ellos me preguntan, ¿y cómo se llama tu iglesia? Siempre es la misma historia, ¿no? ¿Cómo se llama tu iglesia? Entonces le digo, ¿y cómo se llama tu cuerpo? Y se quedan pensando, ¿cómo se llama tu cuerpo? En este caso se llama Juan. Juan. ¿Y tu cabeza? Juan. Si la iglesia es el cuerpo de Cristo, ¿cómo se llama la iglesia? Wow, dijo, no lo había visto. Claro, entonces hay muchas cosas que no conocemos. Y en Juan 8:32 nos dice, conocerás la verdad. Y eso se lo dije a él. Y la verdad os hará libres. ¿De qué? De toda doctrina, de toda vejez, de toda cosa que el enemigo ha metido, Señor, como en las denominaciones, de tal manera que mantener a estos hermanos sumidos en eso, ¿no? Oh Señor Jesús. Por eso, hermanos, en el punto 2 dice, puesto que los tres de la Trinidad son inseparables, siempre que tenemos al primero, el Padre, también tenemos al segundo, el Hijo, y al tercero, el Espíritu. Y esto me viene a
a mi corazón en este momento algo que dijo el Señor en la cruz. Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Y la gente cree que el Padre se fue al tercer cielo y lo dejó a su hijito ahí solito. Pero eso no es así. Él jamás. Lo único que hizo el Padre fue darse vuelta y no mirar todos los pecados que habían caído sobre su Hijo, ¿no? Porque Él estaba pagando el precio por todos nosotros. Solamente eso fue. No lo dejó, ni el Espíritu. Entonces, cuán importante es comprender esto, hermanos. Tres, el Padre, el Hijo y el Espíritu son un solo Dios, no son tres. Ellos son distintos, pero no están separados. Y esto es muy importante, hermanos. Lamentablemente el cristianismo no les enseña. Muchas veces, wow, ¿por qué comenzamos la oración orándole al Padre? Yo les pregunto, ¿no? Si el Señor dijo, nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Cómo lo entiendes? Y se quedan pensando, ¿no? Bueno, entonces el A dice, no podemos separar al Hijo del Padre, ni separar al Padre y el Hijo del Espíritu. Puede que los tres coexistan y son coinherentes. Entonces, en su coexistencia eterna, los tres de la deidad son distintos, pero su coinherencia eterna los hace uno solo. Oh Señor Jesús, entramos a la parte final donde dice que en la economía divina, los tres de la Trinidad divina obran y se manifiestan respectivamente en tres etapas consecutivas. Y estas tres etapas es crucial, hermanos. Si pueden rayarlo, marcarlo. El punto A dice, el Padre es aquel que planea, origina e inicia. Fíjense, ¿eh? El Padre es aquel que planea, origina e inicia. El Hijo realiza todo lo que el Padre ha planeado, originado e iniciado. Y el punto C dice que el Espíritu ejecuta y aplica lo que el Padre ha planeado y lo que el Hijo ha realizado. Y ahí tenemos la Trinidad en acción, hermanos. Eso tenemos que tenerlo muy claro. Y el punto D nos dice que la elección es del Padre, la liberación es del Hijo y la impartición o propagación es del Espíritu. La Trinidad en acción. Le damos gracias al Señor por esta visión, Señor. Cuando el Hijo viene, viene junto con el Padre y por el Espíritu. El Hijo es hecho real para nosotros como el Espíritu y el Espíritu viene como el Hijo con el Padre. Precioso, hermanos. El punto C nos dice, y esto es bien importante, el hecho de que la iglesia esté en Dios, el Padre, y en el Señor Jesucristo, significa que la iglesia está en el Dios triuno procesado. Y si puede marcarlo, márquelo. En el Dios triuno procesado. ¿Por qué hace énfasis en esta palabra, procesado? Fíjese el punto 2, dice, en Génesis 1, Dios era el Dios no procesado. Pero en el Nuevo Testamento, Él ha llegado a ser el Dios triuno procesado. Por lo tanto, la iglesia, hermanos, está en el Dios triuno procesado. Y procesado se refiere a los pasos cruciales por los cuales pasó el Dios triuno en la economía divina, ya sea encarnación, vivir humano, crucifixión y resurrección. En la crucifixión el Señor realizó la redención, dio fin a la vieja creación y destruyó a Satanás y la muerte. En la resurrección, Él hizo germinar la nueva creación. Y ahora Él es el Espíritu vivificante
como máxima consumación del Dios triuno procesado. El proceso que vivió Dios nos da la oportunidad de llegar a ser santos, no solo salvos, sino llegar a esa estatura y plenitud que Él se propuso tener en el hombre, para así constituir su iglesia, su novia, su ciudad santa. Punto 4 nos dice que la iglesia en el Dios triuno procesado es la iglesia en aquel que llegó a ser el Espíritu vivificante junto con el Padre y el Hijo. ¿Qué más podemos decir, hermanos? Estamos en la Trinidad. El Dios triuno procesado llega a nosotros, nos contacta y es aplicado a nosotros en nuestra experiencia como el Espíritu vivificante. Este Espíritu está vivificando nuestro ser interior para llevarnos a ese nivel que Él quiere, limpiando todas las arterias, como hemos visto en la semana 29, que ha sido muy preciosa, limpiándonos y llevándonos a esa estatura que Él quiere. Oh Señor Jesús. El punto B dice que el Padre está en el Hijo y el Hijo es ahora el Espíritu vivificante que mora en nosotros. Y el C dice que cuando estamos en Dios el Padre y en el Señor Jesucristo, estamos en el Espíritu, con mayúscula. Por tanto, somos la iglesia en el Dios triuno procesado. Oh Señor Jesús. Y entramos a la última porción, que es muy importante, hermanos. El punto D dice, si vemos la visión de que la iglesia está en el Dios triuno, dicha visión controlará nuestro pensar, nuestras actividades y toda nuestra vida. Fíjense que el apóstol en Hechos 16, me parece, dijo, oh rey Agripa, no fui desobediente a la visión celestial. Hizo lo que el Señor le mostró. Entonces, en la Biblia, hermanos, una visión nos habla de una escena extraordinaria. Eso es una visión en la Biblia. Y hay algunos elementos que se los voy a compartir que nos hablan de la importancia de tener esta visión. Después de ver una visión, seremos completos y diferentes. Cuando vemos una visión que nos toca, el Señor nos muestra algo que nos hace, wow, nos toca lo más profundo, ya eso que era tal vez para nosotros algo muy especial, ¡pum!, es eliminado. ¿Por qué? Porque la visión juega un papel en nosotros. Esa visión es como el resplandor y salir de las tinieblas. En 2 Corintios 3:18 dice que cuando nos volvemos a Él, estamos como frente a un espejo. El Señor, ¿qué hace ahí? Yo me imagino la parábola del hijo pródigo. Cuando nos volvemos a Él, el corazón se vuelve al Señor, el velo es quitado. Y estamos frente a frente con Él. Y cada momento que nosotros, por eso dice de gloria en gloria, cada momento que nos volvemos a Él, entramos en la gloria de Él, disfrutamos de su gloria y Él nos transforma a su misma imagen, como por el Señor Espíritu. Entonces, cuán importante es que esta visión nos gobierne. Dice, la visión también permite que tengamos un vivir diferente. Esa visión nos da una vida
que está llena de Cristo. Y eso va en nosotros actuando de tal manera que no nos queremos apartar de esa visión. Eso nos libra de muchas cosas. La visión nos motiva, nos preserva, nos cuida. Entonces, este punto B es vital, hermanos. Dice, si vemos la visión, entonces, ¿qué tengo que hacer, hermanos? Orarle al Señor y decirle, Señor, quiero ver la visión celestial. ¿Qué tienes para mí? No es la misma para todos. Esta sería la visión especial que tú tienes para mí. Señor, necesito verla. Necesito ser gobernado por esta visión. Ayúdame, Señor. Oh, Señor Jesús. Amén, hermanos.